Hola, nosotros somos el equipo número 5 conformado por Daniela, Marcela, Dayana, Giovanna, Yamila y Omega. Y el día de hoy les vamos a presentar el caso de Phineas Gage, el daño celular y psicológico. Bueno, principalmente tenemos que el caso de Phineas Gage es uno de los más conocidos o emblemáticos en la historia de la neurociencia y la psicología, ya que mostró de una manera contundente la relación entre el cerebro y la conducta humana. En 1848, el Gage era un joven capataz de ferrocarril y sobrevivió a un accidente extraordinario cuando una barra de hierro atravesó su cráneo. Esto llamó la atención de los médicos porque sobrevivió y llamó muchísimo más la atención la forma en la que él se desenvolvió en su entorno social después del accidente. Antes de este accidente, Gage era descrito como una persona responsable, sociable y capaz de dirigir equipos de trabajo. Sin embargo, después de la lesión, comenzó a mostrar comportamientos impulsivos, esta falta de autocontrol, estas dificultades para regular sus emociones, lo que llevó al médico a afirmar que tras el accidente Gage ya no era el mismo. Por esas razones es que este caso se sigue utilizando en la medicina y en el campo psicológico para explicar las funciones de los lóbulos frontales y la importancia de la conectividad cerebral y la relación entre el daño neurológico y las alteraciones psicológicas. Bueno, ahora en el contexto del caso, así ya más detallado, tenemos que, bueno, como les comenté, él era el capataz de ferrocarril, tenía 25 años, que en 1848, estando trabajando, explotó un lugar y una barra de hierro de casi 1 metro fue expulsada por la explosión y penetró por la mejilla izquierda y atravesó parte del lóbulo frontal y salió por la parte superior del cráneo. Está causando un daño extenso en la corteza y vías de sustancia blanca. Como les comenté hace rato, fue sorprendente que él haya sobrevivido y que aparte haya recuperado el habla, o sea que él podía hablar y podía moverse, recuperó la movilidad en muy poco tiempo después de su accidente. Pero no todo fue positivo, sin embargo el daño cerebral provocó alteraciones significativas en su conducta. Como les comenté, era impulsivo, tenía muchos cambios de humor repentinos, ya no podía planificar como antes, tenía la pérdida del autocontrol y aparte comportamientos socialmente inapropiados. Tenía básicamente, se compara como con la personalidad de un niño que está pequeño, puede escuchar muchas cosas y a veces dice cosas imprudentes. Algo así era lo que le pasaba a Gage. Este caso permitió comprender que los lóbulos frontales están involucrados en la toma de decisiones, la regulación emocional, la personalidad y la conducta social. Porque fue un parteaguas el hecho de que este suceso pasara. Obviamente se sometió a muchísimos estudios médicos, neurológicos para entender por qué se estaba comportando de esa manera después del accidente. Y pues desde entonces ese caso se considera un referente fundamental en la neuropsicología, la neurociencia del comportamiento y el estudio del vínculo entre la estructura cerebral y la personalidad. En 1848, Phineas Gage sufrió una lesión penetrante en el lóbulo frontal. Más allá del impacto dramático, a nivel celular sucedió una cascada de eventos que explica sus cambios de personalidad. La barra metálica provocó rotura mecánica en las membranas. Neuronas, oligodendrocitos y astrocitos fueron literalmente lacerados. Vasos sanguíneos se rompieron, creando un hematoma que desplazó tejido y liberó productos tóxicos. En las horas siguientes se disparó la excitotoxicidad. Exceso de glutamato entró en las neuronas sanas, aumentando el CA2+ intracelular y activando enzimas destructivas. Fallaron las bombas iónicas, provocando edema celular y pérdida de la homeostasis. El edema y el vasoespasmo generaron isquemia focal, privando a áreas cercanas de oxígeno y glucosa.
La microglia se activó y células inmunes infiltraron el tejido, liberando citoquinas proinflamatorias que amplificaron el daño. En la penumbra perilesional, muchas neuronas entraron en apoptosis. Axones seccionados iniciaron degeneración waleriana, provocando desmielinización y desconexión de circuitos prefrontales cítricos para el control emocional y la planificación. Astrocitos proliferaron formando una cicatriz glial que estabilizó la zona, limitó la regeneración. La plasticidad sináptica permitió cierta reorganización, pero también pudo generar conexiones maladaptativas. En conjunto, la pérdida neuronal focal, la inflamación y la desconexión axonal explican por qué Gage demostró desinhibición e impulsibilidad. Sus circuitos prefrontales ya no integraban ni regulaban adecuadamente las señales emocionales. Durante el caso de Phineas Gage, fueron involucradas muchas regiones que fueron afectadas, que fueron muy clave para entender estos cambios de conducta que él tuvo. Uno de los principales que fue afectado fue la corteza prefrontal dorsolateral, que esta zona es la que se encarga de las funciones ejecutivas, que son como el centro de control del cerebro. Aquí es donde nosotros procesamos habilidades, tales como planificar lo que tenemos planeado hacer, como que organizar nuestras acciones, o sea, planificar, organizar, mantener información importante en la memoria del trabajo y tomar decisiones complejas de una manera pues racional. Cuando esta región se dañó en esta persona, él perdió la capacidad de comportarse de forma ordenada, constante, y le costaba seguir metas, se le dificultaba hacer estructuras, y no podía él mismo mantenerse dentro de un plan. Por ende, si antes se le consideraba una persona que si acaso era disciplinada, organizada, ahora debido a este problema afectado aquí, se convirtió en algo más desorganizado, descontrol, y ya tomar decisiones era más complicado. La siguiente área que fue afectada es la corteza prefrontal ventromedial, que esta es otra parte de la corteza prefrontal que está más ligada al lado emocional de todo esto, y su función principal es integrar emociones con el razonamiento, el cual se usa para evaluar consecuencias, anticipar algún riesgo, algún problema. Aquí es donde controlamos como que esa impulsividad y tomamos decisiones basadas en nuestros valores personales. En este caso, cuando esta región fue muy dañada, pues esta persona empezó a actuar de forma muy impulsiva, con poca regulación emocional, se le dificultaba como que tener comportamientos apropiados socialmente. Y por eso es que se dice que él ya no era el mismo, ya no era la persona que fue alguna vez, porque él había perdido ese equilibrio entre la emoción y la razón, que le permitía actuar de manera adecuada en situaciones sociales, y ahora ya no podía actuar de maneras que son correctas. Hola, mi nombre es Giovanna Quiroz Moreno. Yo les voy a decir otras dos funciones que se dañó el señor Phineas ese día de su accidente. Tenemos a la corteza orbitofrontal, que se localiza en la parte inferior del lóbulo frontal. Esta región modula la conducta en función de normas sociales, castigos y recompensas y retroalimentación del entorno. Cuando esta área se lesiona, suelen aparecer dificultades para inhibir respuestas inadecuadas y para adaptarse a regiones sociales. Por otro lado, tenemos a las vías de sustancias blancas, que estas están conectadas a la corteza frontal con el sistema límbico, incluyendo regiones como la amígdala. Al dañarse estas conexiones, se vuelve más difícil modular las emociones, controlar reacciones impulsivas y mantener estabilidad afectiva. Hola, yo soy Dayana y bueno, ahora yo les hablaré un poco sobre los cambios psicológicos y de personalidad que presentó Phineas Gage después de su lesión cerebral. Aunque físicamente sobrevivió a este accidente, las personas que lo conocían notaron un cambio muy marcado en su personalidad. Antes del accidente, Gage era descrito como un hombre responsable y equilibrado. Después comenzó a mostrar explosiones de enojo, dificultad para controlar la frustración e impulsividad emocional. Sus familiares decían que pues era un poco más irritable. Otro cambio importante se vio en su comportamiento social. Gage empezó a decir cosas inapropiadas, tenía problemas para seguir normas y llegó a ser irrespetuoso con personas que antes trataba con amabilidad. Su médico Harlow
Mencionó que ya no mostraba deferencia hacia sus semejantes, lo que reflejaba un cambio profundo en su carácter. También tuvo problemas para tomar decisiones, se volvió impulsivo, actuaba sin pensar en las consecuencias y mostraba dificultad para plantear a futuro. Por eso, después del accidente, cambió varias veces de trabajo y no podía mantenerse en uno de manera estable. Sabemos que estos cambios son característicos del daño en la corteza prefrontal, que afecta la regulación emocional, el razonamiento moral, el control de impulsos y la conducta social. El caso de Gage fue uno de los primeros en demostrar que la personalidad tiene una base biológica. Bueno, en conclusión, el caso de Phineas Gage fue un hito fundamental, ya que demostró de una manera contundente la relación entre el cerebro y la conducta humana. En este caso, como ya habrán mencionado mis compañeras anteriormente, el accidente provocó una lesión penetrante que destruyó el tejido del lóbulo frontal. A nivel celular, esto implicó una rotura mecánica de membranas celulares, la necrosis y hemorragia local. Lo que pasó provocó alteraciones psicológicas. Algunos cambios fueron que Gage antes del accidente era una persona responsable, sociable y capaz. Una vez el accidente, pues estos comportamientos cambiaron totalmente y se volvió una persona muy impulsiva, con falta de autocontrol y dificultad para regular sus emociones. El daño celular que provocó el accidente hizo que la corteza prefrontal impidiera el correcto control de sus impulsos y la integración de señales emocionales. Lo que nos deja este caso fue que permitió comprender que los lóbulos frontales son cruciales para la personalidad y la regulación emocional, la toma de decisiones y la conducta social. Por estas razones, actualmente sigue siendo un referente histórico para la neurociencia y para la neuropsicología.